Antes de empezar, es importante preguntarnos, ¿qué significa para usted la comunicación interpersonal? ¿Cuáles son los aspectos más importantes que debemos conocer para llevar a cabo una adecuada comunicación? ¿Cuáles son los tipos de comunicación que existen? ¿Por qué es importante comunicarnos de manera eficaz? ¿Cuáles son las funciones que cumple la comunicación interpersonal? ¿Usted cree que puede mejorar su comunicación interpersonal? Estas y otras preguntas son de vital importancia y es necesario reflexionar sobre estos temas. Razón a ello decimos que la comunicación es un proceso complejo, es un proceso dinámico que necesita de toda nuestra atención. La comunicación es un proceso que implica la participación en una relación y la transmisión de mensajes desde un emisor que codifica una idea a un receptor que es susceptible de decodificarla, utilizándose una enorme diversidad de estímulos, tanto verbales como físicos, cuyo significado e interpretación están mediados por las experiencias de aprendizaje, sexo, cultura y profesión, entre otros, tanto del emisor como del receptor del mensaje. La comunicación interpersonal constituye uno de los factores fundamentales de la existencia humana. Es la base de nuestras relaciones personales, sociales y profesionales. En consecuencia, la comunicación es un elemento fundamental de la interacción humana social. Por eso decimos cuán importante es el de entender así como desarrollar habilidades para una comunicación eficaz. Una deficiente comunicación origina conflictos y también dificulta su manejo. Cuando la comunicación interpersonal fluye adecuadamente, la comunicación se convierte en una vía que favorece el bienestar emocional y social de los implicados, generándose un clima de confianza, optimismo, colaboración y desarrollo. En cambio, cuando surgen interferencias o ruidos en la comunicación, se crean malentendidos y conflictos que dan lugar a sentimientos de amenaza, frustraciones y estados emocionales negativos. Ahora bien, la comunicación interpersonal tiene algunas características. Por ejemplo, cuando comunicamos mensajes o el simple hecho de estar en silencio, generamos acciones y a su vez genera resultados. Razón a ello decimos que la comunicación es irreversible. Basta estar al lado de alguien o con alguien para empezar a comunicar, sea a través del lenguaje verbal y del lenguaje no verbal. Yo hago mucho énfasis en que lo más importante no son las cosas que decimos, sino la manera como las decimos. ¿Por qué hago este énfasis? Porque la comunicación es irreversible. No podemos retroceder una vez comunicado algo. No podemos borrar lo que ya hemos escrito. Razón a ello, como vuelvo a repetir, debemos tener mucho cuidado con lo que decimos y sobre todo la manera como lo decimos. Por otro lado, decimos que la comunicación es única e irrepetible, porque nuestra comunicación está condicionada a la manera como miramos y habitamos el mundo. Desde nuestro género, hombre, mujer, cultura, país, región o provincia, origen familiar, profesión, oficio, edad y experiencia, historia, entre otros. Razón a ello, decimos que no hay dos conversaciones exactamente iguales, así como tampoco hay dos personas exactamente iguales. Los tipos de comunicación pueden ser agrupados del siguiente modo, según el canal utilizado, según el contexto y según su dirección. Se usará el canal visual cuando en una conversación se resalten observaciones referentes a situaciones, ejemplos o metáforas recreadas a través de imágenes. Si desea mejorar la comunicación con la otra parte, debe incorporar a su retórica metáforas y descripciones de escenas de corte visual.
El canal gustativo permite poner énfasis en las connotaciones y descripciones que acentúan sabores, gustos, con lo cual se expresan también las preferencias de la persona. En la descripción gustativa se confrontan opuestos, o bien, si se trata de algo de sabor más o menos similar, se formula una descripción cuantitativa. Una persona no necesariamente deberá expresarse con metáforas o ejemplos que remitan a un determinado canal. Es probable que desarrolle más de un canal sensitivo, es decir, pueden coexistir varios de ellos. En la comunicación humana, captar cuál es el canal más utilizado por la contraparte puede ser uno de los elementos que favorezca que nuestros mensajes lleguen a buen puerto. Es decir, que sean codificados de manera más correcta que la habitual. En la comunicación interpersonal, nos vemos y podemos palpar que nos sirve para una serie de propósitos. Por ejemplo, para aprender, para relacionarse con las personas, para entender mejor el mundo exterior, para ejercer influencia, para jugar. Hablar ante un grupo de personas con naturalidad y soltura no es una tarea fácil. No es suficiente emplear los términos y recursos del lenguaje coloquial, sino que se hace necesario utilizar una serie de estrategias que refuerzan y complementan nuestro mensaje, al mismo tiempo que atraen y mantienen la atención de los interlocutores. El lenguaje corporal y el lenguaje oral son elementos que intervienen en la comunicación. El lenguaje corporal, si es bien utilizado, ayuda y refuerza lo que se dice. Debe servir para establecer y conservar el contacto con el auditorio, empleando todos aquellos recursos que lo favorecen y evitando lo que puede perturbarlo. Entre estos recursos están la mirada, contacto visual, la postura y los gestos. La comunicación interpersonal nos ayuda también a relacionarnos con las personas y satisfacer así nuestras necesidades de afecto, amor, compañía. A través de ella nos relacionamos con las personas con fines diversos, entre ellos, por ejemplo, la de obtener información, conocernos más a nosotros mismos y a los demás. En la comunicación interpersonal interviene una serie de elementos, siendo los más importantes el emisor, receptor, mensaje, código, canal, barreras y el feedback. Tal como lo reporta Ribeiro Lair 2006, buena parte del comportamiento de las personas se expresa por medio de patrones lingüísticos. Identificar esos patrones en una conversación ayuda a prever con bastante precisión el comportamiento de quien los está verbalizando. Las personas que desarrollan esa habilidad tienen una ventaja competitiva sobre los demás. Poseen un recurso que les permite comunicarse mejor, hacer llegar su mensaje de manera adecuada. En la comunicación interpersonal, el feedback es fundamental. Es la información que recoge el emisor de una comunicación sobre los efectos de la misma en el sujeto que la recibe. Esta información recibida permite al emisor saber si su mensaje fue comprendido correctamente y qué repercusión ha tenido en el receptor, con lo cual puede modificar los próximos mensajes que emita. La posibilidad de utilizar el feedback disminuye el número de errores. Ahora bien, al hacerlo, el proceso de comunicación requiere más tiempo para desarrollarse, puesto que se vuelve más lento. Por el contrario, la ausencia de feedback aumenta el número de errores, aunque se gane tiempo. Por lo tanto, la falta de feedback sobre la interpretación del mensaje es una de las principales barreras de la comunicación, ya que frecuentemente el emisor supone unos conocimientos
que el receptor no posee. El feedback puede estar perfectamente organizado en la comunicación. Nos podemos basar en la observación estructurada. Dar y recibir feedback es una habilidad comunicacional clave en el proceso de comunicación. Ahora bien, a manera de recordar y tenerlo siempre presente, no se olviden que la comunicación es un proceso donde intervienen varios actores. La comunicación es complejo, dinámico y a través de nuestra conducta también estamos comunicando. Debemos tener mucho cuidado en las cosas que decimos y sobre todo la manera como las decimos. Como ustedes se han dado cuenta que las cosas que decimos van a generar reacciones en nuestros interlocutores, va a generar diversas emociones. Entonces, si decimos cosas positivas, vamos a generar reacciones positivas. Si decimos cosas negativas, vamos a generar emociones negativas. No solamente en el interlocutor, sino en nosotros mismos. En la comunicación, como ya dije anteriormente, el feedback es fundamental. Siempre es necesario enriquecer y aclarar lo que estamos escuchando y diciendo. Por eso es importante preguntar y repreguntar lo que nos están diciendo, hasta que entendamos claramente lo que estamos escuchando. Ese intercambio de información es lo que llamamos el feedback. Vamos a mejorar nuestro feedback con la aplicación de diversas técnicas de comunicación que lo vamos a estudiar más adelante. Muchas gracias y continúen estudiando.